Bienvenidos al relato que marcará un antes y un después en la historia. Descubre cómo el juicio de Nuremberg puso fin al régimen nazi y sentó las bases del derecho internacional moderno. Si te emociona conocer cada detalle, dale like, suscríbete y síguenos para seguir con nosotros en esta travesía histórica. El juicio de Nuremberg, que comenzó el 20 de noviembre de 1945, fue un evento sin precedentes en la historia de la jurisprudencia humana. El día en que, por primera vez, las más altas esferas de un régimen estatal fueron juzgadas por crímenes contra la paz y la humanidad. Este proceso legal, que tuvo lugar en la ciudad bávara de Nuremberg, la misma urbe que había sido el epicentro simbólico del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, con sus infames mítines y la promulgación de las leyes raciales, representó una ruptura radical con la tradición legal internacional. No fue un acto de venganza sumaria, sino un intento de establecer la responsabilidad penal individual por atrocidades cometidas a escala industrial, sentando las bases del derecho penal internacional moderno. El contexto de la ruina moral y legal. Tras la rendición incondicional de la Alemania nazi, en mayo de 1945, el mundo se enfrentó a una doble crisis: la ruina física de Europa y una crisis moral sin precedentes, expuesta por la liberación de los campos de concentración y exterminio. Los aliados, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y Francia, se encontraron con una masa de criminales de guerra, desde los guardianes de los campos hasta los líderes ministeriales. Pero la cuestión más urgente era cómo juzgar a la élite nazi, cuya maldad parecía haber trascendido cualquier categoría legal existente. La opción inicial de la ejecución sumaria de los principales líderes, defendida por algunos, fue rechazada, principalmente por la insistencia de Estados Unidos en la figura de su fiscal general, Robert H. Jackson, quien argumentó que el juicio, aunque difícil, era imperativo. Jackson creía que solo un proceso legal público y documentado podría proporcionar una respuesta adecuada a la historia, demostrando que los aliados actuaban bajo la ley y no simplemente como vencedores vengativos. El marco legal para este proceso fue establecido por el Acuerdo de Londres del 8 de agosto de 1945, que creó el Tribunal Militar Internacional. Este acuerdo definió por primera vez las categorías de crímenes que se imputarían, 3 cargos principales que cambiaron para siempre el derecho internacional. 1. Crímenes contra la paz, el más innovador de los cargos, que consistía en la planificación, preparación, iniciación o desarrollo de una guerra de agresión, o una guerra en violación de tratados y acuerdos internacionales. 2. Crímenes de guerra, infracciones de las leyes y costumbres de la guerra, incluyendo el asesinato, maltrato o deportación para el trabajo esclavo de poblaciones civiles o prisioneros de guerra. 3. Crímenes contra la humanidad, un cargo completamente nuevo, definido como el asesinato, exterminio, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes o durante la guerra, o la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos. Este cargo se convertiría en la base para el enjuiciamiento del Holocausto, los acusados y el escenario. La elección de Nuremberg no fue casual. El Palacio de Justicia de la ciudad, con su anexo de la prisión intacto y suficientemente grande para albergar a los acusados y a los cientos de periodistas y observadores, era uno de los pocos complejos judiciales funcionales en una Alemania devastada. Además, al celebrarse el juicio en la sede ceremonial del nazismo, se enviaba un poderoso mensaje de justicia y de condena histórica. Los 24 acusados seleccionados por los aliados representaban la cúspide del poder nazi, aunque Adolf Hitler, Heinrich Himmler y Joseph Goebbels ya estaban muertos. Entre los más prominentes se encontraban Hermann Göring, el número 2 del régimen, comandante en jefe de la Luftwaffe y mariscal del Reich. Su arrogancia y desafío lo convirtieron en la figura central de la defensa. Rudolf Hess, ex viceführer, cuya salud mental durante el juicio se convirtió en un tema de debate. Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores. Wilhelm Keitel, jefe del alto mando de la Wehrmacht. Ernst Kaltenbrunner, jefe de la seguridad principal del Reich, el oficial de más alto rango de las SS vivo.
El juicio se llevó a cabo en 4 idiomas: inglés, francés, ruso y alemán, utilizando un sistema de traducción simultánea que revolucionó los procedimientos judiciales internacionales. La presencia de jueces de las 4 potencias aliadas enfatizó el carácter multilateral del proceso. El caso de la acusación, documentación y revelación. La acusación, liderada por Robert H. Jackson, enfrentó una tarea monumental: probar la culpabilidad de los acusados no solo con el testimonio de testigos, sino con la propia documentación nazi. Los aliados habían capturado millones de documentos del Tercer Reich, diarios, cartas, órdenes y protocolos. El juicio de Nuremberg se convirtió en el archivo viviente del horror. La presentación de pruebas se centró en demostrar la naturaleza planificada y sistemática de los crímenes. La Fiscalía dedicó semanas a exponer documentos que detallaban la planificación de la guerra de agresión, crímenes contra la paz, y la explotación económica y humana de los territorios ocupados, crímenes de guerra. Sin embargo, el momento más impactante del juicio, y el que le otorgó su trascendencia histórica, fue la presentación de pruebas sobre los crímenes contra la humanidad. La Fiscalía proyectó películas y fotografías tomadas por los propios aliados al liberar los campos, mostrando pilas de cadáveres, cámaras de gas y la brutalidad de la vida en Auschwitz, Buchenwald y otros campos. El testimonio de los supervivientes y la revelación de la escala de la solución final obligaron al mundo a confrontar la verdad del Holocausto. La reacción en la sala fue variada. Algunos acusados, como Hans Frank, gobernador general de la Polonia ocupada, mostraron remordimiento y se convirtieron al catolicismo. Otros, como Hermann Göring, se mostraron desafiantes hasta el final, intentando justificar sus acciones o culpando a Hitler. La defensa y el concepto de órdenes superiores. La defensa de los acusados se centró en 2 argumentos principales que el TMI se vio obligado a desmantelar para sentar un precedente legal sólido. 1. Ley ex post facto. Los abogados defensores argumentaron que los acusados estaban siendo juzgados por leyes que no existían en el momento en que se cometieron los crímenes, particularmente crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. La respuesta del TMI fue que los actos de guerra de agresión y las atrocidades masivas ya violaban los principios fundamentales de la ley internacional, la moral y los tratados existentes. La tensión se intensifica de manera palpable cuando los tribunales comienzan a desentrañar los crímenes más atroces de la Segunda Guerra Mundial, un proceso que no solo busca hacer justicia, sino también ofrecer un espacio para la verdad y la reconciliación. Cada testimonio que se presenta se convierte en una pieza clave en el rompecabezas de la memoria histórica, revelando la magnitud del horror que se vivió y la profunda necesidad de justicia global. A través de las voces de sobrevivientes y testigos, se nos recuerda el sufrimiento de millones y la importancia de no olvidar. Estas audiencias no solo son un llamado a la rendición de cuentas, sino también un testimonio del compromiso de la humanidad para garantizar que tales atrocidades no se repitan. No te pierdas lo que sigue. Dale like, suscríbete y síguenos para seguir descubriendo la verdad detrás del castigo a los nazis y el impacto duradero de estos juicios en la conciencia colectiva. 2. Órdenes superiores. El argumento más común y éticamente complejo fue que los acusados simplemente obedecían órdenes superiores de Adolf Hitler, Befehl, Ist, Befehl. El TMI que dictaminó que la responsabilidad penal individual no podía ser eludida por el mero hecho de haber obedecido órdenes. Un oficial o funcionario de alto rango que conocía la naturaleza criminal de las órdenes, como la de asesinar a poblaciones civiles, tenía la obligación moral y legal de negarse a ejecutarlas. Este principio se convirtió en una piedra angular del derecho internacional. El veredicto y el legado del juicio. El juicio concluyó el 1 de octubre de 1946, tras 216 días de sesiones, miles de documentos y cientos de testigos. La sentencia fue severa. 12 de los acusados fueron condenados a muerte por ahorcamiento, incluidos Göring, Ribbentrop, Keitel y Kaltenbrunner. 3 fueron condenados a cadena perpetua, incluidos Rudolf Hess y Walter Funk. 4 fueron condenados a penas de prisión que oscilaban entre 10 y 20 años. 3 fueron absueltos,
incluidos Hjalmar Schacht y Franz von Papen. Un giro final y dramático ocurrió horas antes de la ejecución. Hermann Göring se suicidó en su celda con una cápsula de cianuro que había logrado ocultar, burlando a sus captores y negando al tribunal su última victoria moral sobre él. Los 10 criminales de guerra restantes fueron ahorcados el 16 de octubre de 1946. El juicio de Nuremberg fue más que un mero castigo a los nazis. Fue el nacimiento de la justicia penal internacional. Su legado se materializa en 3 principios fundamentales. 1. La responsabilidad individual. Por primera vez, se estableció que los jefes de Estado, ministros y militares pueden ser considerados personalmente responsables de crímenes internacionales, sin la protección de la inmunidad estatal. 2. El crimen de agresión. El concepto de crímenes contra la paz influyó en las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas y estableció que iniciar una guerra ilegal es el crimen internacional supremo. 3. La primacía de la humanidad. El cargo de crímenes contra la humanidad consagró la idea de que existen ciertos derechos fundamentales que trascienden la soberanía nacional, protegiendo a las poblaciones civiles de la persecución y el exterminio. Aunque el juicio fue criticado por ser una justicia del vencedor y por aplicar leyes ex post facto, su metódica y documentada exposición de la maldad nazi convenció al mundo de su necesidad histórica. Nuremberg allanó el camino para la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sirvió de precedente para todos los tribunales de crímenes de guerra posteriores, desde el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia hasta la actual Corte Penal Internacional de La Haya. El juicio de Nuremberg fue, en esencia, el día en que la humanidad afirmó que hay límites morales para el poder político y que aquellos que crucen esas líneas serán, en el futuro, juzgados bajo la ley internacional. Gracias por acompañarnos hasta el cierre de este poderoso capítulo de la humanidad, donde hemos explorado la lucha por la justicia y la memoria. Tu apoyo es esencial y nos permite seguir contando historias que marcan el rumbo del mundo. Historias que no solo informan, sino que también inspiran un compromiso hacia un futuro más justo. Recuerda que cada like, cada suscripción y cada seguimiento son pasos importantes en este camino de exploración. Dale like, suscríbete y síguenos para seguir explorando los momentos que cambiaron nuestra historia común. Aquellos eventos que nos enseñan sobre la resiliencia del espíritu humano y la importancia de la justicia en el tejido de nuestra sociedad. Hasta la próxima, donde juntos continuaremos desenterrando relatos que nos conectan y nos unen en nuestra búsqueda.